Ya estamos dentro. Pues muy buenas tardes, Borja Roux, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar por aquí charlando. Muy bien, pues mira, estamos empezando, eres el episodio 1 de la quinta temporada del podcast de Café Atabase. Y para los que se entren aquí, nos oigan por primera vez y para contar un poquito la dinámica, estamos en directo en el servidor de Discord de Café Atabase. La gente que nos está escuchando en directo puede participar, puede escribir en el chat, puede pedir subir a la audiencia, puede preguntarnos lo que quieran. Si nos hacen alguna pregunta o lo que sea, pues podemos hacerles participar sin problemas. Y para aquellos que nos estén escuchando en diferido o aquellos que lleguen tarde o lo que sea, pues cuando terminemos el podcast lo subiremos a las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox y todas estas. Así que, primer episodio de la primera temporada, Borja Roux, te voy a presentar, ¿vale? Mira, experto en ciberseguridad, ¿vale? Y me mola muchísimo la frase en la que te presentas que dices, ¿cómo me has dicho? Ayudo a las protejo a empresas las empresas de criminales, ¿no? Ayudo a las empresas a protegerse de los criminales de fuera y de los torpes de dentro. Sí. ¿Cómo lo ves eso? En ¿De muchos qué hay casos, más? ¿de qué hay más? Hay muchos más, afortunadamente hay muchos más torpes dentro, Sí. ¿vale? Al final, digamos que los ciberdelincuentes son bastante menos que los torpes, sobre todo por una razón muy sencilla. Todos en algún momento somos torpes. Todos en algún momento terminas llegando al trabajo, me da igual con resaca, me da igual habiendo venido de llevarle al peque al hospital, puede ser un momento en el que estés pensando en otras cosas. Entonces todos la vamos a liar en algún momento, todos somos torpes en algún momento. Y Sí. afortunadamente no todos somos ciberdelincuentes en algún momento. Oye, una cosa, ¿cómo nos ves a los DBAs, los desarrolladores? ¿Cómo ves a la gente de base de datos cuando tú haces alguna consultoría de ciberseguridad? Tú, sobre todo, tocas startups y empresas, digamos, Mm. para construir toda la política de ciberseguridad desde cero, toda la planificación. ¿Cómo nos ves a los técnicos de base de datos? ¿Estamos educados? ¿Hay que evangelizarlos mucho? ¿Cómo nos ves? A ver, tampoco os puedo poner a parir en este foro, estaría feo, pero no, hablando en serio. Yo lo que me suelo encontrar con la gente de base de datos, para mí es muy parecida a la gente de sistemas. La gente de base de datos y la gente de sistemas vienen en general, obviamente estoy generalizando, vienen Claro. de situaciones en las que cada vez que hay un problema en producción, sudan sangre. Cada vez que hay un problema en producción es levantarse a la hora que sea, ir a resolver, no se está dando un servicio, no está funcionando lo que debería estar funcionando. Son cuestiones en general muy graves y que requieren una atención inmediata. Entonces, eso hace que el cuidado con el que tanto la gente de sistemas como la gente de BA, el cuidado con el que tratan la información, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad, es francamente bueno. ¿Todo el mundo? No, todo el mundo no. Siempre hay, digamos, ovejas negras. Pero en mi experiencia, trabajar con gente de base de datos en general es francamente agradable. Puede que haya que explicar ciertas cosas, puede que haya que echar un cable en algún tema, pero todos los momentos, en el momento en el que alguien de base de datos entiende cuál es el riesgo, está encantado de hacer todo lo que sea necesario para mitigarlo. ¿Qué te Eso es parece? maravilloso. Y hasta aquí el podcast. No hace falta que hablemos nada más. Genial. Muchas gracias. Pues, oye, fíjate que yo además yo tenía muchas veces el complejo de que éramos un poco también los torpes, porque fíjate que habíamos comentado muchas veces que la password de SYS, yo te había dicho, la password de SYS de toda la vida siempre ha sido change on install, ¿no? Y la de System era manager. Entonces, no te puedes imaginar la de sitios donde aquí los usuarios, la seguridad y no sé qué, y entrabas al servidor como sys, password, change on install, y entrabas. Y entrabas directo. Es decir, toda la política estaba Sí. en los usuarios
como cuando te autentica el sistema operativo, tú puedes conectarte con barra asysdba, ¿no? O sea, no me autentico porque ya el sistema operativo me deja entrar. Ujú. Ni contraseña ni nada, para adelante, ¿no? Entonces tenía un poco la idea esa, Y, ¿no? y esa es la forma de trabajar en muchísimas empresas hasta que se empieza hasta que empiezan los incidentes, ¿vale? O sea, no hay, digamos, no hay empresa con mejor, no voy a decir mayor, pero desde luego no hay empresa con mejor presupuesto de ciberseguridad que la empresa al día siguiente de haber recibido un ciberataque, ¿vale? Es posible que cambie el responsable de seguridad, bien, pero el responsable de seguridad que está al día siguiente normalmente suele tener las cosas más o menos en condiciones. Y en el momento en el que tienes el primer incidente porque alguien no cambió la contraseña por defecto de la base de datos, del servicio de VPNs o de cualquier otro elemento crítico, al día siguiente, bueno, pues lo normal suele ser que haya visitas a recursos humanos y que se empiecen a arreglar las cosas. Sí, además quiero decir, está cada vez más, no más de moda, pero está a la orden del día noticias como lo que ha pasado en el Louvre, la filtración de datos de clientes que ha tenido recientemente Endesa, un montón es decir, estamos a la orden del día, ¿no? Quizá la IA está ayudando también a los cibercriminales, La ¿no? IA, a ver, la IA ayuda a todo el mundo. Como tecnología es agnóstica. Entonces, va a echar una mano tanto a ataque como a defensa. Lo que pasa es que las condiciones del ataque son muy distintas a las condiciones de la defensa. Me explico. Tú en ataque solamente necesitas encontrar una puerta, o sea, no necesitas encontrar un agujero. Tú en defensa tienes que tapar todos los agujeros. Tú en ataque puedes atacar 1.000.000 de veces que solamente necesitas que una funcione. Tú en defensa tienes que asegurarte de que ninguna de ese 1.000.001 ataques tenga éxito. Con lo cual, mi sensación es que vamos a estar en desventaja en defensa durante bastante tiempo hasta que entendamos todos cómo utilizar la inteligencia artificial. Hasta entonces vamos a seguir probando, por decirlo de alguna manera, y haciendo cosas más o menos experimentales. Y en ese contexto, mi sensación es que los atacantes tienen ventaja, porque ellos pueden probar 1.000 cosas y con que funcione una, pues eso, les toca la lotería. En defensa tiene que funcionar, entre comillas, tiene que funcionar cada cosa. Mira, a mí, de esto que hablabas de la IA, me gustaba mucho una cosa que contaste hace poco en tu newsletter, que decías que la IA es un amplificador, ¿no? Es un Sí, poco como el dinero, ¿no? Como el dinero. El dinero es un amplificador. Si eres buena persona, pues serás mucho más buena persona si tienes dinero. Si eres un gilipollas, serás mucho más gilipollas con dinero. La IA, digamos, es un amplificador también a muchos, de lo que eres, ¿no? O sea, a muchos si la niveles. usas. A ver, más allá del uso que hago de la IA en inteligencia artificial, perdona, en la parte de ciberseguridad, también soy profesor en un máster de inteligencia artificial no code y parte de lo que suelo comentar es la IA nos va a obligar a saber mucho más de los temas y a conocernos mucho mejor a nosotros, porque si no, no va a funcionar bien. Quiero decir, este fin de semana he estado utilizando la inteligencia artificial para crear un programa de edición de vídeo, ¿vale? Yo necesito tener muy claro qué es lo que yo sé de edición de vídeo, qué es lo que yo sé de programación para poder guiar, corregir y, digamos, pulir lo que me dé la inteligencia artificial. Si yo no sé nada de edición y yo no sé nada de programación, las probabilidades que tengo de que eso llegue a donde yo quiero son mucho menores. Entonces, lo que ChatGPT, estamos... ChatGPT, ayúdame a fortalecer la ciberseguridad de mis sistemas. Pero eso es lo mismo que nos hubiera pasado con el preguntárselo a Google y que te devuelva, me da igual. Claro. Las 10 mejores medidas de seguridad que tiene que tomar tu empresa. Y dices, las probabilidades que tienes de acertar son bajas. Qué bueno, qué bueno. No, está Oye, claro. pues vamos a meternos en materia Venga, técnica dura, ¿vale? A ver qué tal. Yo te iba a contar a esto que decías de empresas. Yo estoy en una empresa, no voy a decir cuál,
¿vale? Un portal web muy, muy famoso. Un día llegó la Guardia Civil con un CD-ROM, se habían Ujú. llevado la base de datos y se la habían llevado del servidor de backup. Es decir, parece Mm. muchas veces que ponemos pues una puerta, digamos, con una fortaleza inexpugnable, digamos, en la base de datos para que los usuarios de una contraseña vayan cambiando, el servidor principal está en clúster, cifrado, encriptado, todo esto. Y luego los backups se están llevando pues, a un NAS, a un file system compartido. Es decir, se habían llevado la base de datos de ahí, ¿no? Se habían llevado limpio el export-import, es decir, todo el fichero de export se habían llevado limpio, limpio para hacer un import. Te quería preguntar, ¿cómo es de homogénea, cómo te encuentras de homogénea o sigue aplicando esto de estoy poniendo muchísima fortaleza en un sitio y estoy descuidando lo más tonto? ¿Te has Mm. encontrado con cosas así? O relativas en base A de ver, datos también, ¿no? ¿Qué es lo es, que... es muy habitual, un poco por lo que comentaba antes de que cuando estás defendiendo tienes que tapar todos los agujeros. Es normal que se queden algunos agujeros sin tapar. El problema es cuando los agujeros que se quedan sin tapar vamos a decir, están en un ángulo muerto. No eres consciente de que tengas que cubrir eso. Yo normalmente trabajo sobre todo con startups. Entonces, en algunos casos, la gran revelación para esa empresa es descubrir que debería de hacer backups. Y dices, ostras, es verdad, debería de hacer backups. ¿Vale? Digamos que hay niveles de madurez para todos los gustos y sabores. Pero las empresas que se ponen a hacer cosas de ciberseguridad, lo que les suele pasar es que las hacen de manera desordenada. Es decir, todo el mundo sabe que hay que poner un antivirus, todo el mundo sabe que hay que poner un segundo factor de autenticación, todo el mundo sabe que hay que hacer backups. Entonces, si no planteas, digamos, la estrategia a nivel de ciberseguridad, vas a tomar acciones muy puntuales. Una de las acciones puntuales, hacer backups. Entonces, tenía en la lista hacer backups, entonces copio todos los ficheros copio todo el contenido de la base de datos a este servidor y marco un check en lo de hacer backups. Entonces, los backups ya están hechos. Es que hay que hacer Los la prueba de backups, Restore. ¿eh? Luego hay que hacer la prueba de Restore. Es decir, Dudo mucho, bueno, dudo mucho no, pero lo más habitual, a ver, es habitual que las empresas no tengan ningún tipo de backup. No voy a decir que la mayor parte de las empresas, no es cierto, pero hay muchas empresas que no tienen backup. De las que tienen backup, muchas no tienen un backup o no tienen backups de manera sistemática. consistente. No digo ya Ah, no. automatizada, sistemática. Todos los viernes, todos los martes, una vez al mes. No hay algo sistemático. Incluso habiendo algo sistemático, la seguridad del backup suele ser bastante deficiente. Y ahora entro en la parte de cifrados y tal. Y de aquellos que tienen backup, empresas que hagan una recuperación del backup una vez, te voy a decir, al año, son una minoría, son una minoría. Y esta me la contó mi hermano, me gusta mucho. No, no eres digno del título hasta que no lo defiendes, ¿vale? Entonces, lo de hacer backup está muy bien, pero en realidad tú no tienes ese backup hasta que no defiendes el título y no verificas que ese backup realmente sirve para algo. Y para eso necesitas hacer una recuperación. Qué bueno. Em, Mira, sí, dime, perdona. dime. Oh, bueno, Ah, te iba a ir al hilo de eso. Bueno, sí que te digo yo. Al hilo de esto, también para un poco trasladarlo al siguiente tema. Habíamos estado hablando de DBSAT. Una de las primeros sí, warnings que te salta en DBSAT cuando tú miras una base de datos y le lanzas el DBSAT y dices, oye, en esta base de datos, ¿qué problemas de seguridad hay? Hay dos que son muy, muy grandes. Uno, si está en el último parche, y dos, si hay backups físicos. O sí. sea, se habla mucho de backups o de... Dice, no, si yo ya me llevo un snapshot de la máquina. Y luego dices, oye, que esto a lo mejor lo intentas recuperar y no funciona, ¿no? O sea, he visto casos que dicen, no, hemos recuperado un snapshot de la máquina y luego Oracle no arrancaba, ¿no? El tema de backups consistentes y tal. Ahí falta mucho, yo te digo, mi experiencia de base de datos es que falta bastante. Fíjate en el DBSAT, es de las primeras cosas que te avisa, te dice, si no tienes un backup físico
consistente, digamos, en caliente, cuidado, porque es como si no tuvieras nada. Y por lo que tú has visto, por lo que tú conoces de DBSAT y todo esto, y te dejo que termines lo que decías de backup, también ¿cómo has visto la herramienta? ¿O cómo ves el tema? ¿O cómo ves la explicación que da cuando dice, oye, no tienes suficiente backup? Estas son las buenas prácticas, estas son las recomendaciones de seguridad y tal. ¿Cómo has visto la herramienta? A ver, para mí la herramienta es francamente muy buena por dos razones. Primero, porque las cosas, digamos, más flagrantes te las pone sobre la mesa. ¿Vale? Oye, que es que esto está sin parchear. Cachondo, esto está sin parchear, no me jodas. No tiene sentido desde un punto de vista de ciberseguridad saber que hay vulnerabilidades de seguridad en algunos casos graves y no haber aplicado los parches. Lo que dices de los backups, señores, tener una base de datos en la que se supone que tienes información importante y no tener unos backups, obviamente es una cagada. Pero me gusta también mucho porque presenta muchísima información diciendo, oye chico, esto échale un ojo. Tienes no sé cuántos usuarios de este tipo, tienes esto configurado de esta manera, que a lo mejor es lo que a ti te gusta y a lo mejor es la forma de funcionar en tu empresa, pero no huele bien. Entonces no es una cuestión de tienes una gran cagada, como el tema de los parches, pero sí que te ayuda mucho a guiar a tu cliente a, oye, he visto esto, ¿tú estás seguro de que se necesitan tantos usuarios para esto? ¿Tú estás seguro de que esto tiene sentido? ¿O es que simplemente, pues eso, ha habido un crecimiento orgánico, un crecimiento de estos descontrolados, de se le empezó a dar a la gente permisos y se le empezó a permitir a todo el mundo hacer mil cosas y esto ha terminado en el caos? Ya te digo, esas En dos. eso te quería preguntar, ¿cuánto ves que va a seguir siendo necesario la parte humana para interpretar cuando de verdad un usuario está crecido en privilegios o cuando un sistema está como muy regalado de que se ha dado el DBA a todo el mundo? Porque claro, DBSAT te dice, oye, yo veo aquí estos 3 usuarios que tienen el rol DBA, pero yo no sé si está bien, yo no sé si corresponde. Es A decir, ver, ¿hasta qué punto crees que vamos a seguir siendo más importantes los humanos en toda la parte esa, ¿no? De a ver, sentido la toma de humano. decisiones, para mí la toma de decisiones durante mucho tiempo va a seguir siendo humana, ¿vale? Pero tiene que ser un humano que sepa de lo que está hablando y eso cada vez es más complicado. Respecto al tema concreto que dices de los permisos, ¿vale? Y luego quiero comentar una cosa sobre el tema de las versiones de passwords y tal. Em, sobre el tema de los permisos. Mi sensación es que ¿cómo se llama? El privilege capture, ¿puede ser? Sí, 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 es una La herramienta herramienta, para... Sí, sí. la herramienta esta lo que te va a decir es qué privilegios que están dados, ¿vale? Realmente se están utilizando. Y eso, mi sensación es que va a tener dos grandes beneficios. Uno es, dentro de la seguridad de las bases de datos, va a ser fabuloso, porque no nos engañemos, si hay un usuario que no ha utilizado no sé qué permiso en los últimos 5 años, vamos a suponer que no lo necesita. Y digo 5 años, pueden ser 5 años, 5 minutos, 5 meses, el tiempo, digamos que lo podemos discutir. Pero va a ser para mí un factor clave a la hora de reducir los permisos de los usuarios, que es un proceso que es dolorosísimo en ciberseguridad. Porque no nos engañemos, no hay ningún usuario que nunca se haya quejado por tener permisos de más. ¿Vale? Como muchos se quejan de tener permisos de menos. Necesito hacer no sé qué y no puedo. Pero el decir tengo permisos de más y creo que no los necesito, nunca nadie se quejó por eso. Eh, Volviendo, Eso sí, lo que decías de, tremendo, de sí. las, de las password version. Otro tema que me ha parecido súper curioso de base de datos, perdón, del DBSAT, es que te hace un informe de qué usuarios tienen todavía las contraseñas con versiones de passwords antiguas y vulnerables. Sí. Eh, Eso me parece genial desde el punto de vista de los usuarios de base de datos, pero hay un trabajo que hacer tremendo
a la hora de proteger las contraseñas de los usuarios de las aplicaciones. Ahí yo me he encontrado, bueno, desde poner las contraseñas en plano, ¿vale? En texto claro, un clásico donde los haya, a no saber hacer una criptografía mínimamente decente para proteger esas contraseñas. Y eso me parece muy grave. Y ese es uno de los casos que te comentaba al principio, en los que en el momento en el que hablas con un DBA y le explicas, oye, pues los hashes funcionan así, el motivo por el que tienes que tener un hash con un salt es este, el motivo por el que tienes que almacenarlo de esta manera es este, el motivo por el que necesitas hacerlo de este otro modo es para protegerte de este ataque. En el momento en el que a un DBA le explicas esas cosas, se ponen manos a la obra, implementan un PL o hablan con el desarrollador o hacen lo que sea necesario para garantizar que esas contraseñas estén hechas en condiciones, escritas en condiciones. Y eso mola. Te diré que estamos muy acostumbrados a estar en la parte de que cada vez que implementamos algo, algo se rompe, alguien se queja, ¿qué habéis tocado? Que de pronto ahora ya no funciona esto. Pues mira, hemos puesto lo que sea, ¿no? Hemos actualizado las versiones de las contraseñas, hemos actualizado esta paquetería. Pues a mí me iba, oye, esta paquetería es del año de la Polka, por favor, ya no tienes que utilizar este paquete, lo hemos retirado por seguridad. No, pues es que ciertos procesos financieros necesitan esta paquetería, déjanoslo. Entonces, estamos en esa primera línea de fuego muchas veces de tener la mala fama, ¿no? De ser los que rompemos las cosas en pro un poco de la seguridad, ¿no? Pero bueno, es que me suena mucho cosas que... Eso nos pasa mucho en ciberseguridad. Hay un dicho que es la culpa es del cortafuegos, sobre todo cuando trabajas con desarrolladores. Esto en mi máquina funciona, suele derivar a la culpa es del cortafuegos. Y la forma en la que yo siempre he instruido a mis equipos que trabajen con las quejas de el cortafuegos no funciona y no nos está nos está cortando el no sé qué. Necesitas tener un procedimiento súper ágil para verificar si el problema es del cortafuegos o no. ¿Vale? Cada vez que hacíamos modificaciones, cada vez que hacíamos cambios, aunque no estuvieran relacionados con nada de las quejas de los usuarios, nosotros siempre teníamos un procedimiento de, oye, exactamente, en el caso de cortafuegos, ¿cuál es la máquina de origen? ¿Cuál es la máquina de destino? Vamos a hacer un ping. Si el ping funciona, vamos a hacer un telnet. Si el telnet funciona, vamos a hacer un tal. Y si eso funciona, vamos a hacer... Sí, y teníamos un procedimiento súper claro, súper a mano, de tal manera que cuando alguien se quejaba, sabíamos que no habíamos sido nosotros en el 90% de los casos. ¿Vale? Claro. Pero Oye, en los casos, pero independientemente de que fuéramos nosotros o no, necesitábamos tener un procedimiento para demostrarnos si habíamos sido nosotros, que a veces pasaba, claro, o demostrar a la otra parte, esto no es nuestro, vete a quejarte a otra parte. Sí, qué bueno, ¿no? Ese procedimiento, de verdad, recomendadísimo. Cada vez que se haga una actualización, un lo que sea, buscar la forma de, cuando alguien se queje, ¿cómo puedo mostrar que no he Exacto. sido yo? Librarme, ¿no? Librar los ojos de mí. Te iba a decir de esto de Firewall y tal. Oye, ¿le has echado un ojo al SQL Firewall de Oracle para la nueva versión 26? Sí. ¿Qué te ha parecido? A ver, me parece genial, sobre todo desde el punto de vista del rendimiento que se puede conseguir. O sea, yo he trabajado con firewalls de base de datos externos, tipo, por ejemplo, Imperva, ¿vale? Ujú. Entonces, tienes una pieza dentro de la infraestructura de red que te hace ese trabajo de, de firewall de SQL. Básicamente, aprende cuáles son las SQLs que se ejecutan y todo aquello que no se corresponda con las SQLs que ha aprendido, pues dice, esto no es mío, esto no hay que ejecutarlo, esto está mal. Contexto de sesión, ¿eh? Contexto de sesión. Si todo el mundo entra por aplicación y de pronto entra un SQL Developer, por ejemplo, una aplicación SQL Justo, Developer.exe, dice, esta aplicación no está dentro de mi contexto de entorno.
Yo Justo, también. a mí me parece súper interesante el perfilado por usuario. O sea, porque obviamente las operaciones que va a realizar un DBA van a ser muchísimo más variopintas que las operaciones que tiene que hacer una aplicación. Ahí, ese es un caso, es un caso claro del procedimiento del que te hablaba yo. En algún momento, el firewall de SQL se pondrá a aprender, ¿vale? Durante X tiempo. Y habrá un momento en el que se ponga a bloquear. En el momento en el que se ponga a bloquear, lo más probable es que no tengáis ningún problema. ¿Por qué? Porque has estado aprendiendo hasta hace 15 minutos. Muy raro será que la aplicación haya puesto una SQL nueva en los últimos 15 minutos. Pero un mes después, una semana después o un año después, un desarrollador creará una SQL distinta, una SQL nueva para una nueva funcionalidad. Y es como debe ser, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que eso sea pecado. No, pero es que te voy a decir lo bueno, es que el error que va a dar es SQL no permitida por contexto por el SQL Firewall. Quiero decir, Sí, ahí sí que nos van a venir con esa etiqueta que dice, oye, el firewall de SQL se está quejando, el firewall no me deja pasar, ¿no? Que esa es una de justo. las cosas que cuando no puedes entrar a través de un firewall, no sabes qué pasa, dices, oye, ¿y el firewall qué? Espera, a ver, ¿no? Es como un error silencioso o es un bloqueo, ¿no? Te quedas ahí esperando y Eso dices, es. ¿quién no me está dejando entrar? Aquí de pronto se devuelve un error y dices, oye, este SQL no está dentro de mi perfil. Con Y lo le puedes cual, decir, oye, ¿habéis metido una nueva SQL? ¿Por qué habéis metido una SQL nueva sin decirnos nada? ¿No habíamos quedado en que tal, tal, tal? Sí, y a mí me parece que ese va a ser desde un punto de vista de mejora de la seguridad, creo que va a mejorar mucho la seguridad. Ahora te hago un par de referencias a los WASP y tal. Pero desde el punto de vista vamos a decir, de relaciones internas entre equipos, creo que puede ser bastante claro. Como dices tú, si el error es suficientemente claro, la discusión debería de ser suficientemente corta. claro, claro. Y Es buena no, pero esa. es que el problema es lo que has dicho tú sobre los firewalls. Normalmente, cuando bloqueas con un firewall, lo que haces es ignorar una petición que no te interesa. ¿Vale? Entonces, pues hay un timeout y dices, no sé si el timeout es porque está mal la red, no sé si es por no sé qué, no sé si es por no sé cuánto, no tienes un error claro. Si tienes un error claro de estás meando fuera de tiesto con esta sentencia SQL, la discusión debería de ser muy corta. Pues totalmente. Eso va a ser una opción de pago, ¿eh? El SQL Firewall va a estar dentro del Advanced Security y es un componente carete, ¿eh? En Sí, Oracle. sí. Y me parece a ver, me parece razonable que sea caro. La protección que te da es muy alta. Lo que iba a decir del OWASP Top 10, el OWASP Top 10 son las 10 vulnerabilidades más comunes en aplicaciones web. Así como yo creo que era, me fallarán los años, pero la versión de 2017, si mal no recuerdo, tenía como principal problema inyecciones de código, especialmente inyecciones SQL. Hace cosa de unos tres años, una cosa así, pasó no sé si era la primera posición, no sé si pasó a la quinta o a la tercera, y ahora está en la quinta. O sea, cada vez hay menos inyecciones, cada vez es un tema menos. O sea, ha dejado de ser, digamos, el top 1 ha dejado de ser la máxima prioridad, pero sigue siendo un problema gravísimo. El Te la iba a que aparece. preguntar, ¿eh? De esto te quería preguntar yo, sobre el SQL Injection, sobre Sí, si sí. es tan fiero el lobo como lo pintan, es tan real, es tan fácil que nos hagan SQL Injection. A ver, Em, es fácil. Se tienen que dar muchas cosas para que haya un SQL injection. Digamos que tienes que tener un número razonablemente elevado de fallos, ¿vale? No has hecho una buena validación de la entrada, no estás utilizando unas sentencias SQL específicas, no tienes
un firewall de base de datos, ni en la red, ni en la base de datos. Posiblemente no haces una buena gestión de los errores, ¿vale? Porque parte de lo que se necesita es que cuando hay un error, al usuario le dices, ha habido un error. El desarrollador quiere saber exactamente cuál es el error que ha habido, claro, pero al usuario deberías de darle tan poca información como sea posible. Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que dar para que haya una SQL injection. Aun y todo, se siguen dando y se dan demasiadas. Se dan demasiadas. Y bueno, y parte de los problemas muchas veces es un mal perfilado del usuario de la aplicación. O sea, la idea de que, o sea, uno de los típicos SQL injection digamos, de los viejos tiempos era hacer un drop table. Y dices, ostras, ¿por qué la aplicación puede hacer un drop table de la tabla de usuarios o de no sé qué? Bueno, pues porque tiene un permiso que posiblemente no debería de tener. Entonces, ¿sigue sucediendo? Sí, sigue sucediendo y sigue sucediendo demasiado. Madre mía, madre mía. Bueno, tenemos que prepararnos un poquito. Desde la teoría, ¿no? En principio, si utilizamos paquetes PSQL, utilizamos Mm. bind variables, deberíamos estar bastante cubiertos a que, digamos, en una variable no puede ser comilla and usuario like cualquiera, ¿no? Uno igual a uno. Es decir, eso no puede ser un valor de una variable, y cuando se interpreta el valor de una variable, con bind variables, la sustitución es fuera, digamos, del contexto de compilación del código, con lo cual podemos estar tranquilos, pero no sé, pero Sí, no. A siempre ver, puede haber algún agujero por el cual se nos cuele ahí es una cuestión de un dónde. Java con literales, ¿no? No sé. A ver, la cuestión es dónde, desde el punto de vista de gestión de la empresa, se focaliza el desarrollo y la implementación de la lógica. La mayor parte de los DBAs con los que yo he hablado están indignadísimos con muchas decisiones de muchas empresas. Y esas empresas lo que hacen es poner prácticamente el 100%, no te voy a decir el 100%, pero me da igual, el 95% de la carga del desarrollo y de la seguridad en el desarrollo en el equipo de desarrollo que desarrolla en lenguajes de programación, digamos, de alto nivel, totalmente desligados de la base de datos, ¿vale? Un equipo de desarrollo con su Efectivamente. JavaScript, con su Python, etcétera. Y estos equipos normalmente no tienen en la cabeza mira, en lugar de lanzar una sentencia SQL, lo que voy a hacer es programarme un PL dentro de la base de datos con que encapsule la lógica de negocio que yo necesito para hacer tal actividad. Normalmente, ¿cómo era eso del martillo de Maslow? Cuando lo único que tienes es un martillo, todo te parece un clavo. Entonces, si tú tienes un equipo de desarrolladores que saben de Python y algo de SQL, van a plantear toda la solución de todos los problemas en Python, con lo cual vas a perder una enorme cantidad de capacidad de securizar tu sistema que tiene la base de datos. Bueno, ¿Sí? qué bueno. Un ejemplo, el row level security, o sea, Ujú. la capacidad de decidir a nivel de línea de tupla de base de datos quién tiene acceso y quién no. Un cliente mío estaba encantadísimo y estaba ufano diciendo, mi aplicación es segura. ¿Por qué es segura? Porque yo tengo row level security, porque yo tengo definido a nivel de la propia base de datos cuáles son las líneas y me parece fabuloso. Y le dije, tienes dos cosas importantes a tener en cuenta. Primera, la autenticación de usuarios que tienes no es buena, ¿vale? Porque, bueno, tenía ciertos problemas. Vaya, Con lo cual, si la autenticación de usuario que tienes no es buena, toda la seguridad que puedas meter a nivel de base de datos es irrelevante, por decirlo de algún modo, porque estás impersonando un usuario que tiene permisos. Y segunda, piensa muy mucho si cuando metas nuevos desarrolladores al equipo de desarrollo van a entender la seguridad a nivel de base de datos.
porque no vas a poder contratar a un tío que sepa de Python. Vas a tener que contratar a un tío que sepa de Python y se lleve muy bien con la base de datos. Entonces, ese tipo de cuestiones son más administrativas y son más de gestión que digamos, puramente tecnológicas. En empresas grandes, yo creo que se suelen hacer las cosas algo mejor en el sentido de aplicar las bondades de ciberseguridad que te ofrece una base de datos en condiciones, tipo Oracle, pero en empresas más pequeñas hay más, Claro, claro, pero equipos verdes. Pero yo sigo viendo empresas muy grandes, con equipos de desarrollo muy grandes, que al final implementan todo el tema de acceso desde tablas, tabla usuario, tabla contraseñas, tabla permisos, hechas por ellos en su propio repositorio de la aplicación, ¿no? Programados por ellos. Entonces luego te encuentras que el usuario, imagínate, la aplicación de contabilidad, usuario, propietario, contabilidad, contraseña, contabilidad. O sea, todas las políticas de passwords están en la lógica de la aplicación. Pero luego alguien que entra a la base de datos y hace un export dice, ¿qué usuario? Contabilidad, contabilidad, export full, me lo llevo todo y decir, ostras, pues has puesto una barrera tremenda, ¿no? Y justo detrás has abierto la autopista, ¿no? Por donde pasan sin ningún tipo de peaje, ¿no? Y sobre el tema este que comentas justo de las contraseñas, Oracle en su momento tenía el cifrado tenía el cifrado de las contraseñas de usuarios de base de datos con algoritmo DES, que se considera no seguro, con lo cual está feo utilizar, no sé si era 10G o no sé cuál era la versión, pero hay versiones antiguas no se deben de utilizar, estupendo. Pasamos a versiones más nuevas que utilizan SHA-1 y SHA-512, que son algoritmos de hashing mucho más robustos y a día de hoy se consideran seguros. Pero la cuestión es, si no los utilizas de manera adecuada, vas a hacer un pan con unas hostias. Si tú tienes la contraseña de la aplicación o la contraseña de un usuario de la aplicación cifrado con un algoritmo de estos y no tienes ningún elemento adicional, ahí, perdón, dame un segundo. ¿Sabemos lo que es un algoritmo hash? Sí, aquí más o menos, Vale. aquí estamos puestos en estas cosas, sí. Perfecto. Cuando tú haces un hash, esa es una operación de un solo sentido. En principio, no puedes deshacer un hash, no puedes a partir del hash saber que la contraseña es Pepito Pérez. Pero si tú utilizas un algoritmo estándar, tipo SHA-1, digamos con una configuración por defecto, tú puedes ponerte a hacer los hashes de Pepito Pérez, password 123, 123456, digamos contraseñas habituales. Creas una tabla de hashes y luego cuando recibes una base de datos con los hashes de las aplicaciones, con los hashes de las contraseñas, puedes hacer una búsqueda inversa. ¿Vale? Es lo que se llaman las rainbow tables, las tablas arcoíris. Entonces hay ciertos ataques que si no tienes cuidado a la hora de cifrar las contraseñas, las puedes liar. ¿Más formas de liarla con contraseñas? La contraseña es robusta, está bien almacenada, pero está en el código fuente de la aplicación. Ni te imaginas lo habitual que es. Sí, hardcodeada. Hardcodeada, ¿vale? Sí, O está en la aplicación, o está en un repositorio público, o hay una API perdida de la mano de Dios que termina en GitHub y hubo gran regocijo, como decían en los MultiPython. Gran parte del problema... Dime. De esto de las pasos quería decir otra cosa, de las pasos para que nadie se asuste con versión 10 y algo así, es que eso es cuando tú migras un entorno de 8, 9, 10, se ha migrado esa base de datos, se ha hecho upgrade de la base de datos, te sigue conservando las pasos, no te las modifica. Entonces sí puedes tener un sistema a lo mejor que ha evolucionado de una versión 9 a una versión 10
y te dice, estos usuarios se crearon en versión 10, si la contraseña no ha cambiado, sigue estando en versión 10. Es decir, tú no tienes forma, lo digo para los demás, es decir, no tenemos un problema nosotros ahora de que alguien nos vaya a crear una password en versión 10. No debería estar permitido. Las passwords nuevas que se crean son siempre en la versión nueva, pero ese sería, por dar la pista, ¿vale? Si nos encontramos una salida sin DBSAT o algo así, hay que ver esos usuarios que vienen a lo mejor, digamos, de épocas anteriores en las que la base de datos estaba en versiones anteriores. Si una aplicación ha ido evolucionando de 9, 10, 11, es muy probable que a lo mejor la contraseña, si no se ha actualizado, esté aún en el formato con la codificación DES, en el formato antiguo, ¿no? Eso sería un pequeño disclaimer, ¿no? Decir que nadie se asuste, no vais a buscar ahí, alguien me puede cambiar las otras. Ahora no, si las cambian, no van a poder ponerlas la versión antigua, pero sí sería investigar aquellos restos de usuarios creados hace muchísimo tiempo que puedan tener la contraseña paleolítica, digamos, ¿no? Y Pues, oye, muy interesante. Oye, te iba a decir que, mira, en Oracle, no sé si sabes, en Oracle, por ejemplo, el tema de las contraseñas, de las passwords, hay un PL que es para cada, tú puedes definir para perfiles de usuario qué función de verificación de passwords tiene. Hay una que es la por defecto, que te deja modificarla, pero tú puedes crearte la tuya propia. Si tú puedes crear un PL y decir, oye, yo quiero implementar mis propias reglas, ¿no? No quiero que se utilicen ciertas palabras de diccionario que aquí, yo qué sé, son comunes, ¿no? Queremos que se utilicen fórmulas o lo que sea. Es decir, tú puedes implementarte eso muy a mano, ¿vale? Aunque Oracle te dice que sepas que la propia política estándar, ¿no?, de verificación de passwords de la que te viene ya por el fabricante es bastante fuerte. ¿Tú conoces otras aplicaciones, otros entornos donde el nivel de seguridad sea así de decir, defínete tu propia política de verificación de passwords, como lo tiene, digamos, Oracle? ¿Es algo común? ¿O estamos exagerando aquí un poco? A ¿Cómo lo nivel de ves? empresa, tiene que haber una política de contraseña si se toman la ciberseguridad mínimamente en serio, ¿vale? Pero es a nivel de compañía. Cuestiones típicas de la política de contraseñas y ahora me lo llevo a la base de datos. Longitud mínima de la contraseña. En algunos casos, longitud máxima también tiene mucho sentido. Un número de mayúsculas, minúsculas, símbolos de puntuación, emojis, kanjis, sangre de unicornio, todo ese tipo de cosas. Importantísimo, sí. Las contraseñas se hacen más seguras por longitud. O sea, el aumento de seguridad por longitud de la contraseña es muchísimo más razonable y además mucho más fácil de recordar que el aumento de complejidad por distintos tipos de caracteres, ¿vale? Que es algo que mucha gente se pasa por alto. Entonces decía, política de tamaño de contraseña, etcétera. Si hace falta cambiarla o no. Las últimas recomendaciones de NIST, las últimas recomendaciones, vamos a decir, de los que saben de seguridad, son, a menos que tengas la sensación de que la contraseña ha sido comprometida, no hace falta que la cambies de manera periódica. Sobre todo porque descubrieron que los usuarios al final ponían la misma contraseña, pero ponían el número del mes al final. Y cuando no le dejaban eso, lo ponían al principio. Y cuando no le dejaban eso, hacían 1000 triquiñuelas hasta que al final se salían con la suya y seguían teniendo, con perdón, una contraseña de mierda. Entonces, la política de contraseñas tiene que estar definida a nivel de empresa. La política de cifrado, preferiblemente también. Y cuando te llevas eso a base de datos, termina siendo algo así como: las contraseñas se cifran así. Se utiliza un algoritmo de hash. Algoritmos permitidos. SHA-1, SHA-512, sí, una lista de algoritmos permitidos. Las contraseñas no se almacenan tal cual, se les pone un salt, ¿vale? El salt, digamos, por simplificarlo, es, si la contraseña es password 123, le pones al principio mi contraseña bonita, password 123, ¿vale? De esa manera, cuando pones ese mi contraseña bonita, es muy poco probable que alguien se haya dedicado a hacer hashes de contraseñas
que tengan al principio el string mi contraseña bonita. Preferiblemente, además de añadir la contraseña y esa salt, está muy bien añadir el usuario. ¿Por qué? Porque de esa manera dos usuarios distintos que tengan la misma contraseña van a tener el hash de la contraseña distinto. Pues fíjate, aquí te voy a decir una cosa. En la política de verificación de contraseñas de Oracle te dice, la contraseña no puede contener el nombre de usuario en ella. No. La contraseña no va a contener el nombre de usuario. O sea, si mi usuario es Javier, la contraseña no puede ser mi contraseña bonita hash $37 Javier 2037. Sí, pero te dice, no puede figurar la cadena Javier dentro de la contraseña. Sí, pero yo no estoy hablando de, o sea, la contraseña será algo que tenga sentido. Voy a decir password 123, que es una muy mala contraseña, pero esa es la contraseña. A lo que me refiero con mi contraseña bonita, password 123, es el string que nosotros vamos a hashear. Vale, claro. ¿Vale? Nosotros, en aplicación estamos hablando. No. En lugar de hashear password 123, vamos a hashear Javier, mi contraseña bonita, password 123. ¿Vale? Vale. ¿Cuáles son las Dime. No, que quiero decir, esto es cuando estamos delegando la seguridad en aplicación, porque en Oracle no tienes forma de alterar distorsionar, digamos, la password para que se almacene con más texto, con... Para los usuarios de base de datos no, pero tiene mucho sentido tener PLs cuando se establece la contraseña de un usuario de aplicación. Sí, exacto. Ahí sí, es lo que te decía, ¿no? Es para usuarios ahí es el punto donde todo esto puede tener sentido. Y añadir cosas como lo mismo que dices que hace Oracle de no puede tener más de no sé cuántos caracteres seguidos del identificador de usuario. No puede tener más de no sé cuántos caracteres seguidos del nombre de la persona. ¿Vale? Imagínate, yo me llamo Borja Roux, el identificador de usuario es broux, la contraseña no puede tener en ningún caso ORJA. ¿Vale? Y si le quieres dar una vuelta más, en lugar de almacenar el hash, puedes almacenar el hash del hash del hash. Para, digamos, ponerlo incluso un poquito más complicado. Muy buena esa. Voy a hacer una cosa. Borja, por los que no lo conozcan, Borja tiene una newsletter buenísima. Todos los días manda un consejo de ciberseguridad muy útil, muy cachondo. A veces cuando lo lees se te clava una espinita porque dices, ay, que yo esto lo he vivido, ¿vale? Y si os queréis dar de alta en su newsletter, borjaroux.com, y ahí vais a recibir unos tips de ciberseguridad y podéis contactar con él porque pues ya veis que no solo es lo que sabes, sino, jolín, qué cómodo y qué fácil es comentar contigo todos estos temas. Eres el auditor amable. Bueno, ¿o no? Normalmente, ¿Eres el auditor amable? Sí, el auditor amable con gente que lo intenta. Sí. O sea, a ver, reconozco que este es un sesgo, no te voy a decir que sea maravilloso, pero es algo que a mí me pasa mucho. Cuando yo trabajo con una empresa que intenta hacer las cosas bien, soy mucho más amable. Habrá muchas cosas que haya que modificar, pero desde un tono mucho más, vamos a decir, agradable, conciliador. En el momento en el que detecto que una empresa no está buscando la seguridad, sino el cumplimiento normativo, bueno, pues juego al juego del cumplimiento normativo. Oye, mira, claro, de esto hay un tip que dijiste en un mail que me gustó mucho, que era a la mínima que veas que algo no está acorde con tu concepto seguro, ¿no? No te sientes seguro,
redacta una carta y di, a partir de ahora, si no se implementa pues esta política, esto que sea tal, yo me eximo de total responsabilidad de cualquier cosa que... Es decir, y decirle a la persona, mírame a los ojitos, como decías, ¿no? En el email, mírame a Mirémonos a los los ojos. ojitos y fírmame esto, ¿no? Mírame a los ojos y fírmame que si no vamos a poner este nivel de seguridad o esto tal, el responsable no vaya a ser yo, vas a ser tú. Mm. No, mírame a los ojillos y dime que... Eso yo lo he Está visto también buenísimo. a nivel de base de datos, por ejemplo, en cuestiones de parches. Claro. Eh, el administrador de base de datos es consciente de que la versión de base de datos que tiene una serie de agujeros de seguridad importantes y no tiene permiso para hacer las migraciones o no tiene permiso para hacer los mantenimientos porque el negocio ha decidido que no se pueden hacer intervenciones o por la razón que sea. Coge el administrador de base de datos, que es el equivalente a lo que hago yo con mis clientes como responsable de seguridad, ¿eh? Coge el administrador de base de datos y dice, mira, es muy sencillo, yo te estoy diciendo que hay que hacer esto. Si tú me dices que no, me miras a los ojos, me dices que no, lo ponemos por escrito y ya está. No pasa, no me enfado. O sea, no voy a, no voy a discutir una decisión de negocio porque creo que eh, si queremos que la ciberseguridad se tome en serio, se tiene que tomar como decisión de negocio. Si queremos que se tome como decisión de negocio, negocio decide qué riesgos tomar y qué riesgos evitar. Y si decide tomar el riesgo de esta base de datos lleva sin actualizarse desde que Franco era corneta, así es. O sea, si entiende cuáles son los riesgos, mi punto de vista como profesional de ciberseguridad es, si entiendes cuáles son los riesgos, no me parece mal realizar este tipo de acciones, este tipo de, vamos a decir, falta de acciones. Qué Lo que dices de bueno. mirarnos a los ojitos es, Esa es hablas con buenísima. alguien que realmente pueda tomar la decisión y te aseguras de que esa decisión es una decisión explícita. Sí, 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 sí. Pues oye, tu newsletter, lo vuelvo a decir, borjarroux.com y que se apunten a que sí. Lo que me suele decir mucha gente de la newsletter es que sobre todo me leen porque se lo pasan bien. O sea, en algún caso he estado tentado de decir, oye, pero no lo lees porque aprendes mucho de ciberseguridad. Y dice, bueno, eso también. Pero, pero yo lo Qué leo porque me bueno, lo paso bien. Así que bueno, qué pues bueno. Oye, tengo más cosas que dime, preguntarte. dime. Mira, Oracle ha sacado para la versión 26, 23, pero ahora la han renombrado 26 por un tema de rebranding y tal. Ha sacado un rol developer, ¿vale? Ujú. Por el tema Sí, de que en desarrollo, en Oracle, supongo que te habrás encontrado, como se utiliza la regla del mínimo privilegio, es decir, creas un usuario, el usuario se no puede ni hacer créate sesión, ¿no? Todo lo tienes que dar de forma explícita, pues en todos los desarrollos se suele regalar mucho el DBA. Pues oye, mira, los usuarios en desarrollo son DBAs, ¿no? Y muchas veces estas cosas terminan acabando en producción, ¿no? Oracle se ha sacado el rol developer, que en principio es a los desarrolladores les puedes dar el rol developer y pueden hacer todo lo que puede hacer un developer, ¿no? Te quiero preguntar un par de cosas, ¿no? Es decir, tú ¿cómo crees que va a acabar eso cuando se pase en producción? Cuando se pase en producción, ¿van a colarse roles developer en producción también? Y otra pregunta, ¿cómo ves el tema de estandarizar, de que el fabricante estandarice roles en plan decir, vamos a crear un rol application? Y en producción se dará, en vez del rol developer, se dará el rol application. Así como hay un rol de BA, evidentemente, que es el que puedes sí. hacerlo todo. ¿Cómo ves esta estandarizado? ¿Es posible o al final siempre hay que hilar fino y ver qué se está dando y qué Vale. no, y hay que personalizarlo? ¿Cómo lo ves? A ver, voy por partes. Primero, lo que dices de que se cuelen permisos de desarrollo en producción. ¿Eso va a suceder? Eso va a suceder mientras no nos lo tomemos en serio, ¿vale? Porque lo más habitual es que pensemos en producción como lo que tenemos en desarrollo termina en producción. Bueno, o no, habrá que ver cómo evoluciona. Pero si no hay cuidado, sí, cualquier mierda que hayamos hecho en desarrollo terminará en producción, incluyendo
cualquier aberración en desarrollo o cualquier aberración en base de datos o en donde sea. Sobre si Oracle es capaz de definir un perfil para un desarrollador, con mucho cariño y mucho respeto. Si yo no sé qué necesitan mis desarrolladores, ¿qué puñetas lo va a saber Oracle? ¿Vale? Que Oracle me ofrezca de manera out of the box, muy sencillita, un perfil que es más que nada y menos que admin, oye, bienvenido sea. ¿Eso será suficiente? Seguramente será suficiente, pero seguramente no será necesario. ¿Vale? Seguramente mi sensación es que se va a pasar de permisos. No se va a pasar tanto como un administrador de base de datos, pero sí que se va a pasar de los permisos que necesite el desarrollador de turno. Oracle va a ser capaz de definir perfiles para aplicación, etcétera. Pues te respondo lo mismo. Si yo no sé qué permisos va a necesitar mi aplicación, ¿qué puñetas lo va a saber Oracle? Que partiendo de lo que Oracle me dé como aplicación típica, yo pueda pasar a mi aplicación tuneando a partir de ahí y añadiendo 4 cosas y quitando 4 cosas, seguro que es una muy buena ayuda. Pero igual que lo Es que una forma decía un poco de de que, empezar, ¿eh? Es una forma de ¿eh? empezar un poquito. Es Eso una es forma de justo. decir, mira, tienes ahí un paquete. He puesto ahí en el chat, digamos, qué es lo que incluye. El rol developer tiene crear vistas analíticas, crear attribute dimensions, cubos, dimensiones, jerarquías, JOS, vistas materializadas, procedimientos, secuencias, sesiones, sinónimos, tablas, triggers, tipos. Es decir, sobre todo son cosas de create, más que nada, ¿no? De poder crear triggers y tablas y procedimientos y temas de data warehouse y tal. Y force transaction y on commit refresh, cosas así. Mm. Es una forma, digamos, de decir, Me parece una bueno, aproximación muy adecuada. Pero acuérdate del el desarrollador del que te hablaba antes, que se ponía a hacer modificaciones en la seguridad a nivel de tupla. claro. Eh, pues muy probablemente Oracle no cuenta con que un desarrollador se va a poner a hacer eso. Entonces, ¿será un buen punto de partida? Seguro que sí. Pero si no se le dedica cariño, no va a ser suficiente. Será mejor que todos los desarrolladores tengan permisos de administración en producción, ¿vale? Sí. O sea, mejor que eso va a ser, seguro. Más que nada porque no puede ser Sí, mucho. sí, por lo menos lo que veo es que no tiene el select any, ¿no? Los privilegios de any muchas veces son los peligrosos, ¿no? De select any table, create any table, Mm. alter any table, que son los que dices, no, puede también de su usuario y de otros puede ser incluso de sys, ¿no? Esos son los peligrosos. Quizá es un rol contenidito, no es a lo mejor muy Sí, peligrosamente, pero bueno, ¿no? y creo que es bueno, creo que es muy bueno que haya un punto de partida que no sea ni todo ni nada. Eh, pero hay que darle cariño. O sea, hacer estas cosas sin darle cariño creo que puede ser un problema. Y en general, el perfil de desarrollador que termine en producción no lo veo como algo razonable. Al Ujú. menos no en la mayor parte de los casos. Porque el desarrollador debería de poder hacer lo que quiera que pueda hacer en desarrollo, no en producción. Claro, claro, que es donde si las cosas se rompen, ahí hay impacto en dinero, ¿no? Sí, Pues oye, no sé si se te ha hecho corto o se te ha hecho largo, pero casi nos hemos zampado una corto, hora ya, ¿eh? corto, lo he Cortito, pasado muy ¿verdad? bien. Lo he Pues, pasado muy bien. si quieres añadir algo más, algo que dices, oye, venga, ahora que tengo gente aquí de base de datos, consejito, una cosa que os quiero Sí, a ver, decir o un algo. un consejo para la gente de base de datos, sobre todo los que más se preocupan por la ciberseguridad, que en mi experiencia tienden a sufrir bastante. Buscad el punto en el que las recomendaciones que hacéis sean entendidas, que alguien, o sea, que cuando vosotros digáis, oye, deberíamos de hacer esto, entiendan por qué lo estáis diciendo,
pero no os llevéis a nivel personal el que alguien tome la decisión, preferiblemente por escrito, tome la decisión de no seguir vuestra recomendación. Porque conozco mucha gente que se ha quemado, yo entre ellos, porque mis recomendaciones de ciberseguridad eran desoídas. Que te Entonces, sed juegas, claro, felices. que te juegas el tipo, ¿eh? Es decir, yo a veces sí he dicho, si no implementamos una política de backup, yo no sigo jugando aquí, yo no quiero pasar a la historia como el de Bea, al que se le quedó la base de datos en las manos y no Ah, pudo recuperar porque no tuvo backup, ¿no? sí, sí, sí. Hay, A ver, hay de hecho veces, yo me he cuidado. ido de sitios. O sea, yo he dejado de trabajar con clientes por cuestiones de ese tipo. O sea, hay un punto en el que dices, el negocio quiere admitir estos riesgos. Estupendo. Yo no quiero trabajar en una empresa que admite estos riesgos. Claro, Pero para mí son dos cuestiones distintas, ¿eh? O sea, obviamente una empresa que no quiere hacer backups, estupendo, me parece genial, pero yo no quiero trabajar con una empresa así. No por... totalmente, totalmente entendible. Sí, Es que no sí. estamos jugando el tipo. O sea, es que, mira, yo digo muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que a nosotros en base de datos nos viene un director de negocio y nos dice, yo asumo la responsabilidad de que tú ahora pares la base de datos. Dice, ¿y eso qué significa? ¿Que si paro la base de datos y no arranca, qué? Que voy a estar aquí hasta que arranque, ¿no? O sea, pues vaya forma de asumir la responsabilidad, ¿no? Claro. Es decir, al final, quizá a lo mejor somos un poco vehementes, lo que acabas de decir, y me identifico, somos muy vehementes en decir, no, es mi base de datos, ¿no? Por Mm. favor, ¿no? Debes poder cuidar la seguridad porque mi honra está en juego, ¿no? Pero sí es cierto que a veces nos jugamos el careto, ¿eh? Nos Sí, sí, ponemos sí, sí. the skin in the game. Eh, Pero, y pero cuando bueno, viene un director y dice, yo asumo la responsabilidad, se le responde con un en la línea de puntos. sí, ¿Sí? sí, Firmas en la línea de puntos. y Y ya tanto, y está. tanto. O Pues sea, pero oye, si no es se que firma en la línea de puntos, no está asumiendo la responsabilidad. totalmente, totalmente, totalmente. Pues oye, Borja, nos hemos estampado la hora y ha sido un placer. A mí también se me ha hecho cortísimo. ¿Qué tal has estado? ¿Has estado cómodo? Me lo he pasado estupendamente, me lo he pasado muy bien. Yo ¿A que sabes sí? que hablando de estas cosas, más que encantado. Qué bien. Pues nada, si te parece, dejamos el podcast aquí. Nos despedimos de la gente por no excedernos un poquito de la hora. Muchas gracias a todos. Y cuando quieras hacemos otra segunda ronda. Seguro que sí, seguro que sí. Cuídate mucho. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Chao.